No somos un podcast más sobre crímenes, somos víctimas. Soy Julen Sesma, fundador y expresidente de la asociación Levántate contra el Bullying. En la actualidad soy voluntario y me encargo de la formación en las aulas. Y en la asociación trabajamos tanto en lo social como en lo terapéutico por un acompañamiento de las víctimas de acoso escolar, sus familias y las personas acosadoras para que dejen también de serlo. Gafotas. Marginada. Gordo. Puta. Eres un friki. Rarita. Primero los insultos. Sabemos dónde vives. Vamos a ir a pegarte. Luego van las amenazas e incluso llegan las agresiones. Se estima que 1 de cada 5 escolares pueden sufrir acoso en nuestro país. El acoso escolar o el bullying se cobra en el mundo alrededor de 200.000 suicidios al año entre jóvenes de entre 14 y 28 años, según un informe realizado por la ONG internacional Bullying Sin Fronteras en colaboración con la Organización Mundial de la Salud junto a las Naciones Unidas. Dentro de la Unión Europea, hasta 24 millones de niños y jóvenes al año son víctimas de acoso y maltrato por el bullying. Las cifras van en aumento, los casos crecen y las redes sociales los multiplica y los amplifica. El principal problema para acabar con el acoso escolar o el bullying es el silencio que lo envuelve. La víctima calla y los que le rodean miran para otro lado. Muchos de ellos no hablan por vergüenza o porque no se sienten escuchados, una impotencia que a muchos les hace autolesionarse o, en el peor de los casos, acuden al suicidio. ¿Qué es el acoso escolar o el bullying? Pues el acoso escolar tiene muchas definiciones, voy a ir a la de la OMS, que es la que nos parece más oficial. El acoso escolar es un tipo de violencia que, repetida en el tiempo, causa un efecto negativo en la víctima. Eso es importante, lo de que sea repetido en el tiempo. También es importante que cause un efecto negativo en la víctima y tiene que ser en el entorno escolar si hablamos del acoso escolar, pero si hablamos de bullying en cualquier etapa formativa, da igual que sea el equipo de fútbol, la escuela de música, el colegio o cualquier lugar donde estemos formándonos. A esta pregunta hay gente que suele incluir el ciberacoso como un tipo de bullying, pero en realidad no lo es. Hay 3 tipos de bullying: está el social, está el físico y está el verbal. Con el verbal no se nos escapa que pueden ser insultos, amenazas. En el físico creo que también es bastante lógico, que es cuando se traspasa la línea de la agresión física, puñetazo, empujones. Y cuando hablamos del social, hablamos de una influencia negativa en el resto que hacen que, por ejemplo, tú puedas estar marginado, puedas estar marginada, no te inviten al cumpleaños, estés solo en el recreo. Existirán esos tres tipos. El ciberacoso, el ciberbullying, es otro tipo de acoso y no es un tipo de bullying. ¿Cómo era antes el bullying y cómo ha cambiado tras la pandemia? Si hablamos del bullying, porque ha cambiado mucho ahora las tornas con el ciberacoso, con el ciberbullying. El bullying ha bajado notablemente. Claro, no se nos escapa que hace 2 años estábamos todos encerrados en casa, sin salir. Por tanto, era imposible físicamente que se diese un caso de acoso escolar, porque nadie iba, ¿no?, a la escuela, nadie iba al centro educativo. Ha bajado porcentualmente mucho también si tenemos en cuenta que a la vuelta a los centros educativos han aumentado las guardias de los docentes, se han sectorizado las zonas de los centros educativos, se han sectorizado las zonas de esparcimiento en los recreos. Hay sectores para primero, hay sectores para segundo de la ESO, para bachillerato, ya no se juntan, se controla mucho más cuándo se va al baño, cuándo no, con quién, porque se está teniendo mucho en cuenta eso para el acoso escolar. Y toda esa vigilancia y toda esa separación física de los sectores, y con vigilancia me refiero a que ahora se doblan las guardias, hay más docentes por los pasillos. Eso ha impedido que el acoso escolar volviese a las cifras que tenía antes de la pandemia. Lo que sí que vemos con preocupación que ha subido mucho es el ciberacoso. El ciberacoso está en unos niveles disparados, el sexting, las amenazas, las quedadas para agredir. Vemos con preocupación cómo están aumentando de una forma muy significativa. ¿Qué protocolo de actuación seguís desde la asociación cuando un menor sufre bullying o acoso escolar?
Cuando nosotros nos llega un caso, puede llegarnos por 4 vías distintas. Nos ha llegado por 4 vías distintas, seguro que nos puede llegar por muchas más. Nos llega porque el propio menor, a través de redes sociales, de correo electrónico o personalmente, nos pide ayuda. Nos llega a través de que la familia del menor nos pide ayuda. También nos llega, en muchos casos, cuando un docente o alguien de la comunidad educativa, y con comunidad educativa también me refiero a familias de otros alumnados que puedan verlo, nos exponen el caso para que podamos valorar el intervenir. Y luego ya cuando un compañero, que ese caso también lo hemos tenido, cuando un compañero viene y nos dice, oye, mira, en mi clase pasa esto, en mi curso pasa esto, o en 2 cursos más pasa esto y necesitamos ayuda. Ahí es cuando nos llega el caso y nosotros lo primero que hacemos es entrevistarnos o con la familia, porque hablamos de menores de edad, nos entrevistamos con la familia y con el centro educativo y vemos cómo podemos hacer para aportar tanto en la adecuación de los protocolos del centro, que eso solemos hacerlo en coordinación con el Departamento de Educación, como una intervención social en el propio aula con dinámicas, etcétera, y a la vez, paralelamente, un acompañamiento psicológico al menor o la menor que sufre el acoso, pues bueno, para reforzarle y para hacer ese acompañamiento que muchas veces es lo que necesitan, no estar solos. ¿Qué hay que hacer cuando se ve o se alerta de una posible situación de acoso escolar? Pues yo empezaría por decir que, para empezar, creerle y no restar importancia, ¿no? Esto es como la salud mental. No debemos restar importancia a la depresión, ¿no? No debemos restar importancia a que tú o yo podamos no sentir que nos debemos levantar hoy, que no nos apetece ir a estudiar o trabajar, y la gente no debe pensar por eso que somos unos flojos. Pues igual tenemos un problema y ese problema hay que darle solución, ¿no? La clave para empezar a solucionar un problema de acoso escolar es no prejuzgar, no decir es que eres gordo, defiéndete. ¿Cómo no te van a llamar gafotas si tienes gafas, ¿no? Claro, es que cómo no te van a llamar putas si ayer te liaste con 3. Hablando en plata, las situaciones del día a día son así. Hombre, pues no vamos a prejuzgar, eso para empezar. Cada uno puede hacer en la vida lo que quiera y eso no implica que deban de acosarte por ello. Por tanto, sabiendo que cada persona tiene derecho a ser como quiera y aceptando eso, vamos a buscar soluciones. ¿Qué soluciones? Yo soy un padre o una madre que cree que su hijo sufre acoso escolar o que ya sé que mi hijo sufre acoso escolar. Lo primero que tengo que hacer es mandar un correo electrónico. Por favor, no llaméis por teléfono, mandáis un correo electrónico al tutor y le pedís una reunión para hablar de un posible, siempre posible, caso de acoso escolar que sufre vuestro hijo e hija. Y en esa reunión pues podéis trasladar lo que consideréis oportuno, que no duerme, que tiene pesadillas, que no quiere ir al centro educativo, que los domingos empieza a ponerse enfermo para no ir el lunes a clase, etcétera, y pedís que se abra el protocolo de observación contra el acoso escolar. Abrir ese protocolo es fundamental. Si se abre el protocolo, se empieza una observación para ver si verdaderamente hay un acoso escolar y cómo se puede solucionar. Si no se abre ese protocolo, entonces es cuando entramos o las asociaciones o el Departamento de Educación. Venís a nosotros y nos decís, oye, es que no nos hacen caso. Si el protocolo se abre de forma errónea, como por ejemplo nos ha pasado en algún caso, ¿no? Abrimos el protocolo pero expulsamos al agresor 3 días y el protocolo habilita 15 días, ¿no? Pues entonces no puedes observar nada porque el agresor no está. Y luego te cierran el protocolo diciendo que no hay acoso escolar. Claro, ¿cómo va a haber si has echado al acosador en vez de observar cómo es su actitud, ¿no? Todas estas cosas y estas negligencias, para eso estamos, Levántate contra el Bullying y el Departamento de Educación. Ahí es cuando tienen que venir a nosotros. Gracias a Dios, la mayoría de casos se acaban en el propio centro educativo porque cada vez más los centros educativos están más por la labor de acabar con esto. ¿Es importante denunciar estos casos? Es vital denunciar. ¿Qué sería de la violencia de género si no hubiese mujeres valientes que lo hubiesen denunciado? Pues no existiría. No existiría, me refiero, que el problema estaría, pero no, socialmente no existiría porque no sabríamos que hay casos. El denunciar no solamente sirve para que acabemos con el caso de violencia que estamos viviendo, sino también el denunciar sirve para que haya un número. Y ese número es muy importante. Hace 4 años el 25% del alumnado de Navarra sufría o veía cómo se sufría acoso escolar en su aula. 25%, que es una barbaridad. Según UNICEF, por ejemplo, 2 de cada 5 alumnos, que va en la misma línea que lo que te acabo de decir, pero ya hablamos de un organismo como UNICEF, 2 de cada 5 alumnos sufrían o veían cómo se sufría acoso escolar. Si no tuviésemos el dato de esos 2, sería imposible intervenirlo, porque no podemos intervenir un problema si no sabemos la magnitud que tiene. Denunciar es fundamental para acabar con el acoso, en ese caso concreto, pero también para poder visualizar el acabar con el acoso en un aspecto más general.
¿Qué consecuencias tiene para un menor estar sufriendo o haber sufrido bullying? Puede tenerlas, ninguna es positiva, pero claro, es que el cementerio está lleno de menores a los que están en un cementerio porque nadie los escuchó, ¿no? Esa es la consecuencia más negativa, que es la tendencia suicida. Y en muchos casos nosotros hemos trabajado con menores con tendencias suicidas, es muy duro, pero gracias a Dios la mayoría de casos acaban en eso, en una tendencia suicida y no en suicidio. Pero no se nos debe escapar que hay menores que se suicidan por estos casos, ¿no? Por tanto, yo siempre digo que los menores no son conscientes de que cuando ejercen un tipo de violencia tan dura a otro menor que no sabe cómo gestionarlo o no se siente, o no está acompañado, o puede estar acompañado pero te lleva a pensar que estás solo, pues bueno, que es peligroso porque asesina, el bullying asesina, ¿no? Luego hay casos como traumas, como depresiones, bulimias, somatizaciones con dolores de estómago que físicamente para los médicos son imposibles porque no tienen ninguna razón científica. Puede acabar en muchas cosas, por eso es clave el acompañamiento psicológico, porque un buen acompañamiento psicológico y social no necesariamente tiene por qué ser psicológico. Yo no soy psicólogo y me he ido al cine muchas veces con menores de estas características y muchas veces ese acompañamiento, independientemente que sea psicológico o no, que todos podamos escuchar, podamos ayudar, podamos comprender. Muchas veces, sobre todo, lo primero, ¿no? Escuchar salva vidas y es importante que todos lo sepamos y que todos comprendamos que no todo el mundo tiene que ser como nosotros. Que igual a mí que me venga a insultar no me afecta. Por eso, en la definición he dicho que tiene que causar un efecto negativo en la víctima, porque me pueden insultar todos los días y a mí darme igual, entonces no es acoso escolar, pero esa misma situación a otro menor le puede estar hundiendo en la miseria. Entonces yo creo que ahí todos tenemos que empatizar y tenemos que escuchar más y escucharnos menos. ¿Cómo es para un menor salir de esta situación? Claro, vamos a tener en cuenta que el acoso escolar tiene una duración y en primaria son 6 años como máximo, en secundaria son 4 como máximo y en bachiller o FP pues depende, ¿no? De 2 a 4 depende de la FP o... Tiene una duración limitada, por tanto sí o sí ese acoso escolar va a acabar algún día. Y ahora me preguntarás, ya, pero hay que esperar a eso. Hombre, pues no, por supuesto que no. El acoso escolar tiene que acabar al día siguiente y para eso estamos, para que acabe al día siguiente. Luego, claro, también hay que tener en cuenta que muchos casos de acoso escolar pasan a ser otro tipo de delitos, ¿no? Porque cuando yo ya paso de acosarte a ti, paso de acosarte aquí en la universidad a acosarte en la calle y a insultarte en la calle o a pegarte, a agredirte en la calle, pues ya no es acoso escolar. Ahora pasa a ser muchas otras cosas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta también, porque tenemos muchos casos de menores de edad que en el centro educativo son acosados, pero son agredidos en la calle. También qué contexto tiene eso. Y no se nos escapa que el acoso escolar no es un tipo de delito. O sea, jurídicamente no tiene personalidad propia. Tú no puedes ir al juzgado y decir, voy a denunciar un caso de acoso escolar. No, tendrás que denunciar o injurias o agresiones o amenazas o todo lo que te han podido, pero no el acoso escolar en sí, ¿no? Entonces, jurídicamente también es muy difícil acabar con los casos de acoso escolar y ahí la clave, por ejemplo, es el ciberacoso. En muchos casos de acoso escolar se han acabado gracias a esas amenazas, a esos insultos, a esas vejaciones que en el WhatsApp se quedan aunque los elimines y dan opción a poder tomar medidas. Muchísimas gracias, Julen Sesma, por acercarnos y conocer más sobre las víctimas del bullying o del acoso escolar en los centros educativos. Y recordamos que el número contra el acoso escolar es el 900 018 018. Acabas de escuchar Preguntamos a un experto, una sección de Lara Albillos.